Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa con esta dama que es Ángel y nos va a platicar por el honor de los cielos. De antemano les quiero comentar que ella aceptó venir y es un tema muy delicado, pero sin duda agradecemos su valor para estar aquí, para exponernos, para escribirlo. ¿Y qué te puedo decir, Ángel? Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de mi obra por el honor de los cielos. Y eso es importante porque obviamente esta obra, escribirla es difícil. Haber tenido experiencias para escribirla es todavía más difícil. Y cuando decías o piensas que lo más difícil ya pasó, no. Pues resulta que es constante la frecuencia, etcétera, porque tienes que presentarte en foros. Te vimos en un foro hace 15 días con motivo de la conmemoración o el recordatorio del Día de la Mujer y hoy nos haces favor de acompañarnos. Gracias. ¿Qué se siente, antes que nada, qué se siente estar en un foro de mujeres, para mujeres, hecho por mujeres y de alguna manera no perderse a veces en las palabras de ánimo, de entusiasmo, etcétera, sino tratar de ser, como tú eres, franca, honesta y concreta con tus temas? Pues doy gracias también a la licenciada Débora Sáenz, a Paola Longoria, ¿no? Que besotes a las dos. Sí, un beso a las dos. Gracias por esta invitación y para mí fue un privilegio. Para mí fue un privilegio estar con ellas y poder hablar de mi experiencia desde, como dices, desde lo profundo, pero genuino, pero verdadero. Mucho dolor, una historia de mucho dolor, de una tragedia impresionante, de dolor, de desolación, de desesperanza, de luto, de oscuridad total. Esa es la realidad. O sea, ¿cómo puedes enfrentar la vida? ¿Cómo puedes seguir caminando cuando acabas de vivir una situación tan terrible y tan trágica, donde pierdes al padre de tu hijo de una manera que jamás en la vida yo hubiera imaginado? Porque la maldad que yo conocía del hombre era una maldad limitada. Y sin embargo, ahora, en ese momento, yo quedé petrificada, paralizada, porque dije, wow. O sea, esta maldad me superó por mucho lo que yo conocía. No hay palabras de ver cómo apareció el padre de mi hijo, que fue uno de los 3 médicos que aparecieron en Tambos, en el kilómetro 22 de la carretera Cuernavaca-Acapulco. Y uno de esos cuerpos fue el padre de mi hijo. Entonces, algo trágico, nunca, y gracias a Dios que no fue tan, no describieron porque no supieron realmente, porque la gente es mala,
cómo los torturaron, pero fue una tortura sin precedentes. Yo hasta el día de hoy, después de 25 años, no he encontrado una tortura igual, porque a ellos los torturaron en vida, en vida. Al padre de mi hijo, gracias a Dios, antes de meterlo en el tambo, le dieron un balazo, pero a los otros 2 médicos, después de torturarlos en vida, los metieron en el tambo y los llenaron de cemento, y ellos murieron por asfixia. Imagínate nada más qué terrible, qué agonía, qué desesperación y qué maldad del hombre. Y sabes también, al final ellos hicieron su trabajo. Ellos estaban cumpliendo con su juramento hipocrático y estaban haciendo lo mejor de ellos, siendo profesionales, y así no te iba a decir, no les paga la vida, pero así sí les paga a alguien o les cumple la amenaza, ¿no? Desgraciadamente no se merecían esa muerte. Efectivamente eran médicos con una excelencia académica. Eran los número 1 en su especialidad. Entonces, de todos, de verdad, destacados, todos tenían gente que venían del extranjero. El padre de mi hijo venían de Japón, de Italia, de España, de Chile, de Portugal, de todas partes del mundo a operarse con él. Entonces, no se merecían esta muerte. Y como dices, pues ellos hicieron su trabajo, ¿no? No sé qué decir. Con amenazas, pero hicieron su trabajo. De acuerdo, pero, o sea, exacto, hay cosas que no se entienden. Aquí una pregunta para la gente que nos está viendo. Platícanos en términos generales de qué trata tu libro para que sobre ello vayamos viendo punto por punto. Bueno, el libro se llama Por el honor de los cielos, porque es un milagro que yo esté viva. Después de una persecución, de haber sido perseguida por ellos, por los sicarios, porque se decretó una sentencia de muerte el 4 de julio de 1997, tanto para el padre de mi hijo como para nosotros, su hijo y yo, que siempre estábamos con él. Al momento de estar ligada a él, fue la persecución para toda la familia. Y estoy viva porque por el honor de los cielos, Dios tuvo misericordia de mi hijo, de mí, también de él, solamente que él no alcanzó a librar su vida, ¿no? Pero fuimos avisados por la esposa de este líder del narcotráfico, y yo narro aquí todo lo que viví, una tragedia, y qué pasó después. Yo nunca pensé hablar, la verdad nunca creí que iba a hablar, pero desgraciadamente encontraron a mi hijo, pues ya hace poquito tiempo. Mi hijo creció creyendo que su padre había muerto en un accidente de auto, porque yo traté de cubrirlo, de protegerlo, de guardar su corazón. Y resulta que esta persona malvada le dijo: tu papá no murió así, tu papá murió de esta forma, y lo lleva al internet y le muestra las fotos que hay en el internet, y en internet hay desinformación. Entonces realmente lo que existe son especulaciones, hablan lo que quieren, y desgraciadamente no hay nadie que esté vivo para alzar la voz. Todos están muertos, porque obviamente todos están muertos. Entonces yo dije, yo no puedo permitir que mi hijo se quede con esta información sesgada que hay en el internet. Yo le tengo que hablar la verdad, y por eso mi libro empieza con una carta a mi hijo, donde yo le pido perdón por no haberle dicho la trágica muerte de su padre, y le narro. Entonces el libro saca a la luz todo lo que sucedió. No, de verdad, esto no es una telenovela, esta no es una serie, es lo que yo viví en carne propia, ¿sí? Mi vivencia, mi experiencia con ellos, y viendo pues la muerte cara a cara y saliendo del mismo infierno, porque fue un infierno. Qué horrible experiencia. Pero bueno, mira, hay cosas dentro de esto, nadie te va a quitar lo vivido, lo sufrido y todo.
pero yo creo que este libro sí puede llegar a buenas manos, a mejores ojos, y a provocar cambios para las personas que tienen algún duelo en lo personal por situaciones similares. Máxime. Completamente. Hay que ver algo, o sea, las noticias no son alentadoras, lo que está sucediendo en Jalisco, pues cuando tú pensabas que ya no podían hacer las cosas peor, pues de repente te enteras de lo que sucedió, ¿no? Así es, así es. Y seguramente, digo, nadie va a cambiarles el duelo, pero cuando menos les vas a dar un poquito de aliento de que ahora sí que hay vida después de lo peor. Las sombras del pasado no pueden apagar tu luz. Definitivamente siempre va a haber una salida. Yo descubrí en medio de esta situación de tanto dolor y de tanta oscuridad y de caminar en el infierno, esa es la verdad, de estar en medio del fuego y salir sin olor a humo. Pero yo hablo de restauración porque en medio de ese momento, de esa tragedia, cuando dices, ¿cómo estoy de pie? ¿Cómo es que sigo viva? ¿Cómo es que sigo respirando? Yo pude darme cuenta que opera una fuerza sobrenatural en los hombres, en los seres humanos, que te dan la capacidad de seguir adelante, de estar en pie, de superar esa etapa, ese dolor, no sin la mano de Dios. Por eso se llama por el honor de los cielos. Ángel, una pregunta. ¿En algún momento perdiste la fe? Creo que yo no era una mujer religiosa, ni soy una mujer religiosa, pero en ese momento de oídas, yo por supuesto que había escuchado de Dios, pero nunca había tenido una cercanía. Mas en esos momentos de tragedia y de dolor, ahí vi a Dios cara a cara. Y ahí fue donde yo encontré una salida y donde mi vida fue restaurada. Y este libro habla de restauración, de que sí puedes seguir adelante, sí puedes salir adelante, no sola, con la mano de Dios. Fíjate que personas que han tenido, obviamente no jamás serán similares ni nada, situaciones difíciles que han llevado a que el amor de su vida o una de las personas más importantes de su vida hayan tenido un fin, normalmente hay un sentimiento de culpa. Así no la tengas, pero te culpas por lo que pasó. El si yo hubiera a veces te mata, ¿no? Oye, pero es que no podía hacer nada así, pero si yo hubiera. Dicen que el hubiera es el presente de los tontos, ¿no? Porque es algo que no puedes variar, no puedes cambiar, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, en tu caso, ¿hubo culpa? ¿Sentiste culpa? Realmente mi hubiera fue si él me hubiera hecho caso. Por eso. Si él, sí, claro, es que ¿por qué no me escuchó? Es que de verdad yo supliqué muchas veces, vámonos, pero él, conociendo dónde estaba parado, el círculo donde él se movía, sabe que no hay escapatoria. Sí, por eso te digo, es el hubiera, o sea, yo no te digo que sea el tuyo, es el hubiera, ¿no? Sí. Si hubiera, entonces lo condicionas todo y te das cuenta que ese presente soñado y real no existió. Ya está muerto. Es correcto. No puedes hacer nada. No, y por el otro lado te pregunto, ya tienes ese sentir, culpa, lo que quieras llamarle, que no corresponde, pero ok. ¿Cómo te enfrentas a seguir viviendo? ¿Cómo lo afrontas? Definitivamente, perdón que sea tan, para es tu mí, programa. Dios, la salvación de mi vida, la restauración de mi vida, la liberación, porque el alma se fragmenta, que de verdad quedas encarcelada, el alma se fragmenta en el momento de la tragedia y quedas encarcelada, y por más que intentas salir humanamente, con fuerzas humanas, de esa cárcel donde quedó tu alma, no puedes, y estás mirando hacia atrás. Y llorando y recordando ese momento y por qué no me escuchó y por qué no. Es horrible. 12 años de mi vida viví en depresión total hasta que quise quitarme la vida. No lo dudo. Y también el por qué y finalmente por qué yo. Y porque yo siempre, vamos a decir, porque yo, ¿qué hice yo?
o sea, me merecía vivir esto, pero conociendo a Dios me di cuenta que el por qué realmente mucha gente tiene este dolor, este sufrimiento. Están las mujeres buscadoras que yo levanto la voz por ellas, porque yo sé lo que es que te secuestren a tu pareja, que 10 años en 10 días yo bajé 10 kilos. Yo estaba pesando 36 kilos cuando finalmente me entregaron su cuerpo. O sea, es impresionante, no comes, no duermes, lloras todo el tiempo, no hay consuelo, no hay resignación, no te resignas a no saber nada de ese ser amado, de ese ser querido. Y es terrible, te va consumiendo, es mucho dolor, es demasiado una depresión que te lleva al hoyo profundo de la depresión. Ahora, dentro de todo esto, es cierto, tenías un motorcito que era tu hijo, ¿no? Ay, sí. Pero ese motorcito es desde luego que es una de las causas más importantes para vivir. Sí. Pero quizá la causa, la primera y la primigenia es tú. Sí. ¿En qué momento te empezaste a dar la prioridad como ser humano? Desgraciadamente yo toqué fondo. Desgraciadamente la depresión te lleva a que no te importa la vida. No te importa la vida, no te importan, ni siquiera me importaron mis hijos cuando yo intenté quitarme la vida. En ese momento tuve un momento de lucidez, un segundo. Y yo dije, ¿qué hice? Mi hijo el mayor va a quedar huérfano de padre y madre, chiquito. Y el otro igual iba a quedar huérfano. En ese momento yo sí clamé al Señor en mi mente, porque ya no podía hacerlo de otra forma, pero vi el rescate del cielo, vi intervención divina. Una pregunta, sin ánimo de pretender ser lo que no es una entrevista, que queremos hablar con la persona y con la escritora. Pero, ¿cuántas veces te levantaste? Muchas, definitivamente, pero cada vez que yo me levantaba en mi fuerza, volví a caer. Y la caída era más profunda. ¿Seguro? Era como un pantano cenagoso donde tus pies no están en firme, intentas salir y te hundes más. Y cada vez que yo intentaba parar, frenar, salir adelante, cada vez era más profundo. Ahora, obviamente están tus hijos, que reitero, motorcitos, etcétera. Pero dicen, sobre todo hay teorías de los tanatólogos, que tienes que darte en un momento dado tu posibilidad de perdonar. Ya sea a ti o a otros, pero tienes que hacerlo por tu sanidad, por tu salud mental, por tu salud física, por todo tienes que perdonar. ¿En qué momento te diste el perdón o se generó el perdón? Definitivamente el perdón te libera. El perdón es una lápida, la falta de perdón es una lápida que vienes cargando. Y es una ira, un dolor, una amargura y hasta venganza. ¿Sí me explicó? De que, o sea, no puedes hacer nada ante ellos, pero mucho gran sentimiento de frustración, de ira, de amargura. Y el perdón me liberó cuando yo recibo la salvación, cuando nuevamente me doy cuenta que estoy viva, que pudieron salvar mi vida, inmediatamente empiezo a perdonar. Empiezo a perdonar a la persona que lo hizo, porque claramente hay que perdonar a quien lo mató y a quien lo ejecutó y de quien vino la orden. Y también perdonarme a mí. Eso es justamente lo que te iba a preguntar, porque muchos dicen, bueno, es que para perdonar, pues perdona a todos los que intervinieron, pero también te perdonas, debes de perdonarte claro, tú. Por supuesto. ¿Por qué? Porque has dejado de vivir o en este caso dejaste de vivir. Muerta en vida. Generaste algunas incomodidades, etcétera, cosas que te está reprochando y es perfectamente entendible, ¿no? Claro. Pero lo tienes que hacer. Definitivamente yo me tuve que perdonar. Me tuve que perdonar porque entre los pies me llevé a muchas personas y entre ellas a mi esposo que
que amo y que respeto, porque él nunca me soltó en esos momentos de oscuridad total y de tanta depresión. Él siempre estuvo a mi lado y yo le agradezco, pero ellos son daño colateral de una vivencia tan trágica donde no puedes salir con vida. No puedes, estás muerta en vida. Es correcto, pero hay algo que me llama mucho la atención y que lo aplaudo. Con todos los problemas que tuviste, con todas las situaciones que tuviste, te diste la oportunidad de amarte y de amar a otra persona. Sí. No hago referencia al amor de madre, porque digo, ese de alguna manera ya lo comentaste, pero tú te amaste y amaste a otra persona. Qué difícil, ¿no? Sí, difícil, pero yo creo que más difícil fue para él. No, mira, es que eso nunca lo vas a saber, Sí. pero no, porque puede tener vocación de santo, puede tener lo que quieras, pero eso no corresponde Claro. a ti, no te Claro. corresponde. Por eso es que te digo, pero el hecho de que tú te hayas amado y hayas dicho, ¿y por qué no? Y lo merezco, y etcétera, y hayas sido la mejor versión de ti para compartirlo, eso me parece estupendo. Y es que no puedes dar amor si no lo tienes. Por eso. ¿Cómo vas a amar a alguien si tú no te amas? Eso es justamente lo que me refiero. Llegó un momento en que tú te amaste. Llegó un momento en que yo me amé. Porque después de toda la situación negativa, difícil, como quieras tú, gustes y mandes, no me refiero tanto a la mamá, porque ese amor filial a veces supera todo. Todo. Es correcto, pero también tú dijiste, oye, puedo rehacer mi vida. Sí, sí, definitivamente un nuevo comienzo. En la noche más oscura, el día siempre está por clarear. La luz de Dios, Dios es luz y Él siempre va a brillar por encima de las tinieblas. Y si uno se acerca o mira a Él, en ese momento tu vida va a ser restaurada. De verdad te lo digo con la certeza de lo que yo viví y del rescate del cielo y de la intervención divina que tuve, que te puedo decir que sin importar lo que estés pasando, lo que estés sufriendo, siempre va a haber una salida de la mano de Dios. Sin duda, pero Diosito dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? También, claro. Y tienes que trabajar Tienes mucho que actuar, en ti. Sí. Sí, definitivamente. Se tuvo que trabajar y lo primero fue perdonarme. No, me queda claro, Sí. me queda claro. Ahora, otra pregunta que sí vale la pena que la gente sepa. Tienes una agonía por las situaciones que se estaban viviendo hasta que fallece tu esposo. Te enteras, etcétera, y te levantas. Por eso que te preguntaba cuántas veces caíste y cuántas veces te levantaste. Tremendo. Pero dentro de todo, ¿alguna vez llegaste a renegar de todo? De ti, de todo lo que creías y lo que considerabas. Sí, dije, por supuesto, llega un momento, hay un punto cuando decides quitarte la vida, es porque verdaderamente sí te cuestionas eso. Lo que te reitero, No vale la pena vivir. Eso sí. Intentas hacerlo, afortunadamente Me la salvaron. circunstancia, la vida te salvaron. Y eso también, qué grato que tuviste esa oportunidad. Sin duda que tocaste a fondo, sin duda que ya había llegado el momento para ti. Pero aquí es importante porque en México a veces se nos olvida el apoyo profesional que puede haber. Fuiste con psicólogos, fuiste con psiquiatras, fuiste con profesionales que te ayudaran a, quizá no a curar, pero sí a cicatrizar el alma. Definitivamente no existe una pastilla para un alma lacerada, un alma mutilada, un alma completamente colapsada, herida, para un corazón quebrantado. No existe una pastilla. Pero por supuesto que recurrí a profesionales y fueron aproximadamente entre 6 y 7 años, donde no me dieron de alta, me dijeron no estás dada de alta, sigues estando mal, pero ya eran muchos años y yo me seguía sintiendo igual. De verdad, ahí comprobé, porque por supuesto que me dieron muchísimos medicamentos, ¿no? Para poder seguir viviendo, para sobrevivir, para tener una vida como más alegre, más en paz, ¿no?
La realidad es que en mi experiencia personal, fueron 6, 7 años y yo no encontré consuelo. Y yo seguía igual. Y difícilmente lo fueras a encontrar. Pero dentro de todo lo que sucede, estás aquí. Pero hay gente que ahorita por la inseguridad, por la situación, por lo que las noticias, basta ver noticias para deprimirte. Así es. Para esas personas que tienen una gran agonía, una aflicción y todo, ¿les puedes dar un consejo? Claro que sí. Yo te hablo que hay un amor tan grande, tan hermoso, que es el amor inconmensurable de Dios. Esos brazos eternos que siempre en el momento más terrible de tu vida, en esa agonía, cuando el alma colapsa, ahí vas a encontrar un refugio seguro en los brazos de Dios. A mí, Él me rescató. Su mano de favor, su diestra excelsa y poderosa fue quien me levantó de ese lodo cenagoso, de ese pantano donde cada vez que yo intentaba levantarme, solamente me hundía más. Es Dios, es mirándolo a Él que nosotros podemos encontrar salvación y liberación. Perfecto. Ahora con eso, bajo esa perspectiva, por favor, ¿podrían volver a poner el video con el que iniciamos este programa? Gracias. Pero esta vez, como es todo hablado, me gustaría que nos explicaras qué quisieron hacer y por qué es tan importante para ti este video. Si me hacen, ahorita ya producción nos indique, porque la verdad es que lo que vimos es fuerte, pero escuchándote a ti ya tenemos otro contexto y nos gustaría escucharlo. Cuando nos indiquen, chavos. Claro, sí. Pero por lo pronto, y aprovechando mientras nos avisan, ¿me puedes indicar en la portada de este libro? Aquí lo tengo, ustedes ya lo han estado viendo. Está una oscuridad, está una cueva y al fondo está la luz, y ese destello de luz de alguna manera también nos ilustra una cruz. Obviamente todo está bien pensado y el título es Por el honor de los cielos, pero el subtítulo, si lo queremos ver así, son Las sombras del pasado no pueden apagar tu luz, una biografía inédita. Así. En todo esto, ¿qué quisiste mostrarnos con esta portada? Que el único que te puede sacar de esa terrible oscuridad, esa oscuridad total en tu vida donde no haya salida, el único que lo puede hacer pues es Jesucristo, la luz del mundo. Fueron 12 años de depresión, 12 años donde yo viví gobernada por la depresión y mi mente estaba completamente nublada. Así ahí estamos viendo el video y es nublada. Estamos viendo, por favor. Una oscuridad total, si te das cuenta. La única luz es la de las velas, la luz de Jesucristo alumbrando a Ángel, alumbrando a una persona que está devastada, desolada, que un día decidió mirar hacia el cielo y encontrar una respuesta, encontrar una salvación, encontrar restauración en mi vida. Fue impresionante darme cuenta que sí existía la luz y que sí existía una salida en Él, en Cristo Jesús. Ahora, pregunta Ángel, habiendo tantas adicciones, ¿no también pensaste perderte en alguna de ellas? Bueno, aquí tengo como testigo a mi esposo de las veces que fui a parar a un hospital con sobredosis. Y en ese momento donde yo prometía y me prometía a mí misma no volverlo a hacer, porque en medio de tanto dolor hubo una pareja que también habían vivido una muerte trágica de sus familiares amados. Y me dijeron, la única manera en cómo lo vas a olvidar es por medio del alcohol. Y el alcohol llevó a las drogas. Entonces, eran placebos, eran cisternas rotas. Realmente, en el momento había un poquito disminuía el dolor. Pero no te quiero, o sea, verdaderamente era nada más un minuto, o el momento. Pero después, no hombre, era terrible, eran unas recaídas espantosas, emocionalmente hablando. Eso es importante que
lo estés comentando, ustedes podrán ver en los espacios de WOW TV que tenemos programas que hacen referencia a las adicciones y la recuperación de las personas. Qué bueno que nos estés comentando esto y también es que hables con toda la franqueza, porque si hay algo que tenemos como seres humanos y más los adictos, es que la palabra verdad o las palabras de verdad, la honestidad, brillan por su ausencia hasta que no se reconocen los problemas. Definitivamente tienes que reconocer que Sin tienes un problema, tienes que reconocerlo. Yo me di cuenta que no podía salir, literal, era imposible en mis fuerzas, a pesar de saber que causaba tanto dolor, porque digo, 3 veces estuve con sobredosis, y recuerdo que la última vez le dijeron a mi esposo, no sabemos ni cómo está viva, pero esta es la última, una más y llega muerta. Entonces, de verdad, di no a las drogas, di sí a la vida, no a las drogas. Jamás vas a poder salir, jamás te van a sanar, jamás se va a vendar un alma quebrantada, herida, mutilada, lacerada. Es mentira. Las drogas y el alcohol, las pastillas no sanan. No existe una pastilla para el alma y para el corazón. No existe. Ahora, cuando tú vas a los eventos, platicas, estás con mujeres, estás con caballeros, estás platicando tus narraciones. Muchas personas, hay que reconocerlos, van por el morbo, ¿no? Claro. Lo cual de alguna manera se entiende, ¿no? Estamos tan acostumbrados a la violencia Y a lo malo. y a lo malo, efectivamente, que queremos a veces tener de primera mano todos estos conocimientos, ¿no? Sí, así es. Pero te pregunto, ¿cómo logras que la gente se olvide de ese tipo de situaciones y piense más en el libro, en tu relato, y sobre todo saque cosas positivas de algo que a veces puede ser tan negativo? Que para mí lo más importante es que efectivamente la gente se acerca por el morbo, pero yo me muestro ante ellos como una mujer viva, como una mujer que fue perseguida, que fue una mujer errante con un hijo infante de brazos, una mujer que todo el tiempo le respiraban amenazas aquí en el oído: van por ti, corre, huye, en 4 minutos llegan, van a destruir todo donde están. Salir huyendo con tu hijo en brazos, porque muchas veces lo único que alcanzaba a agarrar era mi hijo. Entonces seguir perseguida, y no solamente por los sicarios, ya también era perseguida por la DEA, por el FBI, por la Interpol, por otras personas que intentaron, que me despojaron, y que al despojarme me amenazaron de muerte si yo hablaba. Entonces la tragedia no terminó en recuperar el cuerpo del padre de mi hijo. La tragedia no terminó ahí, la tragedia seguía, el infierno seguía. Fueron muchos años. Ángel, ya no te digo que todas esas autoridades te hayan buscado, ni las no autoridades, etcétera, hasta los mismos medios. Hasta los de medios, repente sí. Tú necesitas tranquilidad y te das cuenta que lo que más te agobia es la gente ávida de tus razones, de tus motivos, de todo, y de repente dices, espérate. Cuando me llaman a declarar, por supuesto yo estaba escondida. Y cuando aparece el cuerpo necesitaban el ADN. Entonces vinieron sus padres para dar el ADN y corroborar que era su hijo, ¿no? Tenían que hacerlo así. Uh-huh. Y la persona que los recibió a ellos le dijo: díganle a Ángel que más le vale que se presente a declarar, porque está siendo buscada por todas partes. No va a poder salir en aeropuertos, no puede salir ni por casetas, ni por autobuses, por ningún lado va a poder salir. Si ellos la encuentran, yo no garantizo ni su vida, ni el trato, ni que salga de la cárcel. Pero si viene conmigo y declara conmigo y me da la cara, yo le doy mi palabra que por lo menos va a salir caminando de aquí. Pues eso tampoco es consuelo, ¿no? O sea, de lo que estás diciendo, qué difícil, Ángel, y sobre todo, a veces nosotros como personas, de alguna manera, no porque seas anormal, sino digo, en términos normales, que nos pasan cosas,
no lo imaginamos, no lo dimensionamos. Te digo, ves por ejemplo una película y matan a 50 y dices, ay, no pasa nada. Ves las noticias, no pasa nada. El problema es cuando pasa cerca y te pasa dentro de tu zona de confort, sí, claro, o de tu zona, ¿no? Es terrible. Yo veía antes de este suceso, él veía mucho las noticias y yo recuerdo que veía que aventaron, que tiraron en el bosque, en algún lugar, ¿no? Un cuerpo muerto. Y yo decía, qué terrible, qué espanto, ¿no? Horrible. Y cuando veo lo que me hicieron a mí, por eso decía yo, la maldad que yo conocía del hombre era como que nada más iban, los mataban y los dejaban en un precipicio, en un bosque, en el agua, pero jamás en la vida yo me imaginé semejante crueldad al grado de hacerles esa tortura a médicos de verdad de prestigiada. Eran excelentes. Es que Ángel, por Dios, que por más que lo trato de pensar y todo, no encuentro lógica a lo que sucedió, ¿no? Ni del actuar, ni nada, ¿no? Y cuando de repente digo que eso desgraciadamente cada día es más normal, sí. Basta, te reitero, ver las noticias y no puede ser posible, ¿no? Han pasado más de 25 años ya, 25 años, y sigo escuchando las mismas noticias, y lo que pasó en Guadalajara, pues algo terrible. No, y también ahorita hablabas de las madres buscadoras. Yo quisiera saber, como madre, ¿cuál es tu prioridad? Ver crecer a tus hijos, etcétera, es de tus prioridades, lo cual es bastante lógico. Pero que alguien interrumpa eso y lo haga de la manera en que no doy cabida. Yo definitivamente alzo la voz por estas mujeres para que encuentren toda la ayuda. Ellas necesitan ayuda de todo tipo. Yo digo, híjole, fue tanto el tiempo de que lo secuestraron a que apareció el cuerpo y yo desfallecía. Y yo había bajado 10 kilos, 10 kilos en 10 días. Yo digo, estas mujeres que tienen años buscando a sus seres amados, años. Dices, wow, Señor, definitivamente solo tú puedes hacer que estas mujeres sigan en pie. No lo dudo. Ahora, otra pregunta. Dentro de todo esto, Ángel, son años que fueron para ti difíciles, tortuosos, etcétera. Nunca vas a olvidarlo. Nunca, indeleble esa marca. Pero te pregunto, ¿de dónde sacas fuerzas para la nueva vida que estás viviendo? Y te lo comento porque algo que me gustó mucho es que ahora que estuvimos en un evento conjunto, sí, en el que te citaba de hace 15 días, había personas que se acercaban a ti para reconocer tu valor y tu valía. Sí. Pero algo que me gustaba es que tú tenías la sonrisa fresca para hablar con ellas. Sí. A lo que me refiero con esto es, ¿cómo has logrado realmente pasar algo tan negativo en algo que a ti te dé ánimos para colaborar con la gente, para ser gente con otra gente? Jamás en la vida hubiera yo podido escribir este libro si el perfecto amor de Dios en mí, ese amor del cual les hablé, no hubiera trabajado, porque efectivamente era un terror y un dolor, porque al hablarlo seguía el dolor, estaba la llaga viva, seguía el dolor, pero él me sanó, Dios me sanó, y es la única manera posible. El amor de Dios es el único que te puede sanar un dolor tan grande y poder hablarlo. Yo ya soy libre, yo ya soy una mujer que perdonó, y al momento que perdoné fui libre, escapé de ese lazo, de esa cárcel, porque te quedas encarcelada. Y entonces puedes mirar hacia adelante y dejas de mirar hacia atrás. Ya no miras hacia atrás, ya ves hacia adelante. Y dándole gloria a Dios porque estoy viva. Ángel, quizás sea un poco burda mi pregunta, pero ¿qué pasó primero? ¿Encontraste a Dios o te encontraste a ti? No, Dios me encontró. Dios salió a mi encuentro y ahí fue que yo pude trabajar en mí, perdonarme y ser libre. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Sí. Sí, no, definitivamente yo no.
en mis fuerzas humanas, jamás lo hubiera logrado. Sin él no lo hubiera logrado. Ahora, dentro de todo esto, Ángel, tú haces libros, participas en pláticas, participas todo. De alguna manera sí te reinventaste, porque cambiaste tus formas, tus hábitos, tus conductas. Eres una mujer de amor, sobre todo con las personas que están a tu lado. ¿Cuántos años llevas así? 16 años. 16 años. 16 Estamos hablando años. que estamos en el 25, y si tomamos esos 16 años, en el 2009 fue cuando te cambió la vida, más o menos aproximadamente. Y del 97 fueron 12 años de una... 12 años de depresión total, de oscuridad total, de luto total, porque la realidad es que yo no paré en 12 años de mi vida, sin interrupción, yo lloré todos los días, era un sufrimiento, todos los días, al grado de hacer un ídolo. Tu dolor, ya era tu dolor, ¿sí? O sea, lo que tú estabas viviendo, lo que estabas pasando, no, ya era un ídolo, porque todos los días sufría, todos los días lloraba, todos los días recordaba, porque esa alma queda completamente encarcelada y el alma se fragmenta. Además, eres una mujer renacida. Sí. Por lo que nos estás planteando y todo, y cómo se dieron las cosas, renacida, y también debo de aplaudir a tus hijos que han estado contigo, Sí. a tu esposo, a todas las personas nobles que te han tendido la mano, claro. y te han aplaudido Claro. por los esfuerzos, porque de alguna manera reconocen. Obviamente también eres tú sujeta de mi admiración y de nuestro reconocimiento. Muchas gracias. O sea, de muchas cosas. Nos das un libro que de alguna manera es una guía emocional, espiritual, para quien quiere leerlo, ¿no? Claro. Porque seguramente habrá muchos que van a decir, es un libro más. Otros les dará flojera, van a decir, esto nunca me va a pasar, ¿para qué lo veo? O simplemente otros lo tomarán como una novela de ciencia ficción. Pero No, lo cierto... como dicen, a mí me costó. Por eso digo, son perspectivas Lágrimas respetables. de verdad. Eso es justamente lo que te iba a decir. En ese sentido, si tú pudieras cambiar algo, ¿lo cambiarías? Wow, qué pregunta tan tremenda. Perdóname, es válido que no quieras cambiarlo, ¿no? Híjole. O no quieras contestarla, y no se trata de incomodar. Yo creo que el final de esta situación tan trágica fue conocer a Dios, fue conocer a la luz del mundo, fue conocer el único camino, la verdad y la vida. Y creo que si para conocerlo a Él tuviera que volver a pasar lo que viví y lo que pasé y los 12 años de sufrimiento de una depresión completa, sí. Qué fuerte. Sí, para conocerlo a Él, sí. Realmente, Ángel, estoy sorprendido con lo que nos está diciendo. Estoy muy consternado con toda la charla, y sobre todo, créeme que tienes mi respeto y admiración por lo que estás haciendo y por lo que has hecho en general. Gracias. Reitero que eres una mujer de valor y con valores. ¿Y qué tal ha sido la respuesta de la gente a tu libro? Ha sido impresionante, ¿eh? De verdad que he visto padres que se acercan a mí, me compran un libro para cada uno de sus hijos y me dicen, mis hijos están hundidos en el alcohol, hundidos en la droga, hundidos en la depresión, dedícales tu libro para que ellos puedan encontrar esa salida que tú tuviste. Y sí, la respuesta ha sido preciosa. Es que sabes que, Ángel, realmente para muchas personas puede ser un ángel, incluyendo la persona que ves cada día enfrente al espejo al despertar, ¿no? No, gracias. Eso es impresionante. Y algo que me llamó mucho la atención, y si quiero decirlo, comentarlo en público, yo no conocí a Ángel hasta hace 15 días. Y cuando me acerqué a decirle, oye, ¿me permites entrevistarte y todo? Algo que me encantó es que me compartió, sin ningún ánimo de lucro, su libro. Me lo compartiste, me lo dedicaste y me diste la atención cuando había miles de personas que de alguna manera podían haber robado tu atención, me la diste.
y eres generosa porque estás aquí y estás compartiéndolo. Muchas gracias. Ese tipo de situaciones, la verdad, no son comunes. Y si tienen oportunidad, si tienen un dolor, si quieren ver una forma o conocer una perspectiva para dejar atrás lo que los incomoda, dense la oportunidad de leer este libro. Vale mucho la pena. Gracias. Nos quedan unos minutos. Yo sí quisiera hacerte 2 preguntas, Ángel. Claro. En tus propias palabras, ¿quién eres? Una simple voz. Ángel es una simple voz de mujer que está alzando la voz por aquellas mujeres que ya no tienen voz, que por estas mujeres que no tienen voz porque simple y sencillamente las asesinaron, alzando la voz por estas mujeres buscadoras, alzando la voz por estos jóvenes que están presos del alcohol, de las drogas, alzando la voz por estos padres de cuidado, cuida a tus hijos, alzando la voz por estos jóvenes de excelencia, ten cuidado, porque ellos van por los de excelencia, ellos no van por alguien menos que jóvenes de excelencia. Entonces tengan mucho cuidado. Muchas personas creen que hay camino que al hombre le parece que es recto, que es bueno, porque al final de cuentas él estaba haciendo su trabajo, él estaba operando, él estaba haciendo esa profesión de médico. Hay camino que al hombre le parece que es correcto y que es vida, pero su final siempre va a ser muerte. Entonces, mucho cuidado, y yo estoy alzando la voz, por supuesto, por todas aquellas personas y aquellas mujeres que necesitan una mano amiga, que necesitan escuchar que sí hay una salida para ese dolor, para esa situación que estás atravesando, para esa desesperación, para ese... Es un alma completamente desolada, son personas desoladas, abatidas, el peso que están cargando doblega sus almas, no pueden seguir adelante. Sí hay una salida, sí hay una salida. Muchísimas gracias, Ángel. Y algo importante, ¿cómo pueden tener contacto las personas contigo? Tu página, tus páginas, tus redes sociales, y dónde pueden conseguir el libro. Claro que sí, en este momento estamos haciendo un pequeño ajuste, pero las redes están pasando, nos pidieron las redes, las están pasando, y también ahí hay un teléfono donde pueden también contactarnos. Y bueno, estamos abriendo mercado, como ves, estoy haciendo presentaciones, estamos en una pequeña gira, y seguiremos llevando por el honor de los cielos, seguiremos llevando una palabra de aliento, de esperanza, de consuelo para estas personas, que sepan que yo sé lo que es estar en sus zapatos, yo lo viví, yo lo pasé, y decirte que en mí tienes una mano amiga y que definitivamente sin Dios no es posible. Y además siempre leyéndote, siempre habrá una palabra cálida sabiéndola encontrar, y sobre todo encontrándose a sí mismo, estarán dispuestos, y disponible está el libro para ser los mejores personas en los momentos más difíciles. Muchísimas gracias, Ángel. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti por este espacio. Gracias. Y gracias a ustedes. Este programa hemos estado alejados del morbo, de cualquier otra situación, y lo que nos interesa es mostrar el ejemplo de una persona que se recuperó a sí misma. Gracias. Con amor y por amor a las personas que lo rodean, y obviamente primero a ella. Y si ustedes tienen alguna situación, dense la oportunidad de amarse y de amar a los demás. Así Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.